Bien, hoy nos toca el capítulo de la fisiología que tiene que ver con la fisiología reproductiva. Vamos a encarar los eventos endocrinos que están a la base de la fisiología reproductiva femenina y de la fisiología reproductiva masculina. Vamos a evaluar los ciclos dentro de lo que es los ciclos sexuales femeninos, el ciclo ovárico, el ciclo endometrial y el ciclo cervical. Entonces, nosotros vamos a tratar de correlacionar todo el tiempo el nivel de gonadotrofinas en plasma, fundamentalmente FSH y LH, junto a, o correlacionarlo al nivel de desarrollo celular del ovario, desde los folículos primarios hasta el cuerpo albicans, y cómo el ovario es capaz de producir una serie de hormonas, entre ellas estrógenos, inhibina, progesterona y relaxina, en función de estos cambios hipofisarios. A su vez vamos también a discutir el ciclo uterino y vamos a discutir los cambios metabólicos que se dan inicialmente en la mujer luego de la ovulación. Los protagonistas en este capítulo fisiológico son la hipófisis, el ovario y el útero. Y empecemos con el ciclo ovárico. Todo comienza, como saben ustedes, con el hipotálamo capaz de liberar GNH-RH a través del sistema porta, que en la adenohipófisis induce la producción de LH y FSH. En cuanto al ciclo sexual femenino, todo se vuelve a producir cada 4 semanas, un ciclo lunar, y esto es lo que vamos a evaluar juntos ahora. Todo está separado por un evento celular que básicamente es la ovulación. Del día 0 a 14 tenemos la fase folicular y del día 14 al 28 la fase luteica. La fase folicular involucra 5 días de descamamiento endometrial denominado menstruación. Entonces nosotros vamos a empezar a evaluar los eventos desde el ciclo ovárico y en este sentido vamos a ver cómo se diferencian las células dentro del ovario, se produce la ovulación, el ovocito migra hacia la trompa cayendo en el útero y de no ser fecundado, obviamente no se van a producir los cambios endocrinos que van a sostener al endometrio y el endometrio finalmente descama. Entonces, estímulos externos e internos sobre el sistema nervioso central hacen que el hipotálamo produzca GNH-RH y la GNH-RH en la hipófisis va a producir FSH y LH. La hormona liberadora de gonadotrofina secretada por el hipotálamo controla los ciclos ovárico y uterino. La GNH-RH estimula la liberación de FSH, hormona folículo estimulante en la hipófisis, y hormona luteinizante LH en la hipófisis anterior o adenohipófisis. Entonces, vamos a evaluar qué pasa con el ovario puntualmente durante estos ciclos, teniendo en cuenta que los primeros 14 días están compuestos por una fase menstrual, una fase proliferativa o folicular, y una fase luteica. Luteica porque es el cuerpo lúteo el que es el protagonista de esta fase. Lúteo viene del latín luteus. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y básicamente en este sentido lo que nos tiene que quedar claro es que lo primero es la FSH. La FSH es el primer evento que genera la diferenciación de las células ováricas, desde los folículos primordiales a los folículos primarios, secundarios cuando se vacuoliza, folículo de De Graaf cuando está completo. Luego de la ovulación queda un cuerpo celular con un coágulo en su interior que se llama cuerpo hemorrágico. Finalmente ese coágulo se reabsorbe y se transforma en cuerpo lúteo que se degrada y termina generando el cuerpo albicans o corpus albicans. Albus en latín es blanco, con lo cual es un cuerpo blanco atrófico
cicatrizal. En cuanto a la fase folicular, básicamente lo que queda claro es que todo empieza con el aumento de la FSH y termina fundamentalmente con la ovulación. La FSH, el ciclo ovárico, comienza con la descarga de hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis, la que determina que el ovario comience el desarrollo de uno o más folículos. En este sentido, entonces... Profe, Sí, perdón, hay gente en la sala de espera. ya está admitida. De todas formas, la gente en la sala de espera debería haber llegado a las 2, no a las 2:10. La hormona folículo estimulante estimula el desarrollo del folículo en el ovario durante la primera mitad del ciclo. A medida que los folículos crecen, estos van produciendo cada vez más estrógeno hasta que llega a un nivel alto cerca del día 14. En realidad un poco antes, como vamos a ver después. Esta alta concentración determina un pico de LH y es el pico de LH el que finalmente gatilla la ovulación. Entonces tenemos un aumento inicial de la FSH que induce en el ovario la maduración de las células ováricas, folículo secundario vacuolizado, folículo de Graaf, y finalmente la gran producción de estrógenos que se ha generado gracias al aumento de células del folículo de Graaf, genera el pico de LH y finalmente la ovulación. Entonces, en la fase folicular, ¿qué no hay? No hay progesterona. En la fase folicular vamos a tener en plasma un pico fuerte estrogénico que va a generar el pico de LH y posteriormente la ovulación. En cuanto al folículo de Graaf, básicamente un único folículo secundario dominante se transforma en folículo maduro o folículo de Graaf y continúa creciendo hasta que tiene 20 milímetros de diámetro y está listo para la ovulación. En cuanto a la constitución celular del folículo de Graaf, todo está separado por una membrana basal que después vamos a ver que se disocia completamente, desaparece. Las células que están por fuera de la membrana basal son células de la teca y las células que están por dentro de la membrana basal son células de la granulosa. Esto que parecen datos menores son datos esenciales porque básicamente son la base de lo que se denomina teoría de las dos células. La teoría de las dos células establece que las células de la teca interna, es decir, las células, estas células de aquí, ¿sí? Y la de las granulosas, que son estas células de aquí, tienen funciones complementarias en la síntesis de estrógenos. Las de la teca interna contienen receptores de hormona luteinizante y responden a su estímulo aumentando la conversión de colesterol en estrógenos o en testosterona. En cuanto a la salida de las dos células, las células de la granulosa generan progesteronas, andrógenos y estrógenos, igual que las células de la teca, pero las células de las granulosas tienen mayor actividad de aromatasa, mucha menor en la teca. ¿Qué es la aromatasa? La aromatasa es la que convierte finalmente el colesterol en las hormonas que estamos diciendo. La célula de la granulosa tiene receptores para FSH, mientras que las células de la teca tienen receptores para la LH. Y básicamente las células de la teca interna producen androstenodiona, que es el precursor de los andrógenos, mientras que la granulosa producen estrógenos, fundamentalmente estradiol. ¿Estas diferencias se comprendieron? Sí. Sí. Bien, avancemos. Entonces, en cuanto a la teoría de las dos gonadotrofinas, o teoría de las dos células y dos gonadotrofinas, tenemos que, en cuanto a las FSH, va a actuar sobre las células granulosas, induciendo receptores de LH, que básicamente va a generar andrógenos. La LH va a actuar sobre la teca, que también produce testosterona, pero ambos, la androstenodiona y la testosterona,
terminan finalmente generando un producto final que son los estrógenos foliculares. El control de la célula de la granulosa durante la fase proliferativa es debido esencialmente a la folículo estimulante que induce el gen de la aromatasa. La FSH produce un crecimiento folicular, mientras que la LH estimula el crecimiento ulterior de los folículos. Es decir, la FSH lleva el folículo a la ovulación y la LH mantiene el residuo de la ovulación, que es el cuerpo hemorrágico y el cuerpo lúteo, para la producción de estrógeno y progesterona. Entonces, acá hay un fenómeno muy interesante y cíclico, porque una misma sustancia es capaz de generar dos fenómenos distintos. Lo que ocurre es que los estrógenos producidos por el útero en el folículo de Graf, en los folículos en general, por influencia folicular, folículos que han crecido gracias a la FSH, entre el día 12 a 14, esta gran concentración de estrógenos genera un feedback positivo, es decir, una retroalimentación positiva en la hipófisis anterior y en el hipotálamo. En el hipotálamo, el resultado final es la producción de GNH-RH y en la hipófisis la producción de LH y FSH. Más LH más FSH, ovario más estrógenos, con lo cual esto entra a partir del día 12 en un ciclo de retroalimentación positiva que finalmente termina en la ovulación, como vamos a ver dentro de un rato. Alrededor del día 6, un único folículo secundario, en uno solo de los dos ovarios, el por qué no se sabe, cuál es el folículo que gana la delantera tampoco se sabe, se convierte en folículo dominante. Los estrógenos generados por este folículo básicamente terminan disminuyendo la secreción de FSH, causando la detención del crecimiento de los demás folículos. Aquí tenemos entonces el aumento de la FSH, el aumento de los estrógenos, ¿sí? Aproximadamente al día 12, al día 13, ¿sí? El aumento de los estrógenos va a generar por retroalimentación positiva el crecimiento de la LH, ¿sí? Y el crecimiento de la LH fundamentalmente el día 14 va a generar la ovulación. Los estrógenos en las mujeres hay varios tipos de estrógenos que se producen, el beta-estradiol, la estrona y el estriol, siendo aquellos significativos desde el punto de vista plasmático, la estrona y el estriol. Influyen en el metabolismo de las grasas, básicamente generan el secuestro del colesterol plasmático, induciendo el depósito de las grasas en caderas y senos, dando forma a los caracteres sexuales femeninos. Y el hecho es que esta redistribución de grasas disminuye el LDL colesterol, aumentando el HDL colesterol, con lo cual termina teniendo en la mujer un fuerte perfil antiaterogénico, con lo cual un efecto protector, cardioprotector muy importante. Los estrógenos también estimulan la libido, lo que facilita a la mujer tener una vida sexual satisfactoria y garantiza la procreación de la especie. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, todo muy claro. No, Bien. Hablemos del fenómeno central del ciclo. Y el fenómeno central del ciclo es la ovulación. Nosotros habíamos visto algunas imágenes la clase pasada en función de lo que es la primera ovulación. Estas imágenes son realmente interesantes y se ven en una laparoscopía en un centro de esterilidad en Australia, y se ve el punto exacto en el cual el ovario libera al óvulo, y básicamente el hecho concreto es que el óvulo es prácticamente liberado al abismo. Aquí tenemos fotos en las cuales está el folículo, el ovario, el folículo y el huevo, que es
liberado hacia la cavidad. El punto es que la liberación del huevo hacia la cavidad básicamente no se produce dentro de la trompa, se produce fuera de la trompa, y es la trompa la que barre literalmente con sus fimbrias el óvulo en su interior para su eventual fecundación. Ahora bien, las altas concentraciones de estrógeno estimulan la liberación mayor de GnRH en el hipotálamo, y también en forma directa estimula las células gonadotrópicas de la adenohipófisis que segregan hormona luteinizante. La GnRH promueve la liberación de FSH y más LH por la adenohipófisis. Este es el ciclo de retroalimentación que nosotros decíamos. La LH, en su pico, va a generar un cambio celular importante en el folículo de Graf. Genera la ruptura de este folículo y la expulsión del ovocito secundario alrededor de 9 horas luego del pico plasmático de la LH. El ovocito ovulado y las células de su corona radiata suelen desplazarse hacia las trompas. Suelen, no siempre. Y como ya dijimos en otro momento, si el ovocito es fecundado fuera de las trompas y se anida fuera del útero, podemos tener enfrente un embarazo ectópico, situación que se puede transformar en una emergencia quirúrgica. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos pico de FSH, luego pico de estrógenos, aproximadamente al día 12, 13. Entre 14 y 24 horas después del pico de estrógenos, por retroalimentación positiva, tenemos el pico de LH. Y aproximadamente 12 horas después del pico de LH, tenemos la ovulación. ¿Esto quedó claro? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, profe. Bien. Entonces, folículo de Graf, pico de LH, disrupción del punto de contacto. Como ven, el folículo se va acercando al manto o periferia ovárico hasta expulsar el óvulo. En este sentido, entonces, la LH tiene su pico exactamente antes de la ovulación y después genera una meseta de producción, como vamos a ver más adelante, que decae en los próximos días. Entonces, tenemos pico de la folícula estimulante, que genera un pico de estradiol. Pico de estradiol, que por retroalimentación positiva genera pico de LH. Pico de LH que genera la ovulación. ¿Sí? Mientras tanto, estos estrógenos han ido generando, como vamos a ver más adelante, la hipertrofia e hiperplasia del endometrio. Uno de los puntos centrales que ocurren con la ovulación es el aumento de la temperatura basal. Digamos, la ovulación y los cambios endocrinos que se producen inmediatamente antes generan un cambio en el metabolismo basal femenino que incrementa la temperatura basal de aproximadamente 36 grados 4, sí, a las 6 de la mañana y en reposo, a una temperatura basal de casi 37 a las 6 de la mañana y en reposo. Este es un fenómeno muy interesante que en algún momento fue propugnado como método anticonceptivo, se llamó el método Billings. Básicamente esto le permitía a la mujer, tomándose la temperatura basal todas las mañanas, entender cuándo había ovulado. Los signos clínicos de la ovulación en la mujer pueden o no ocurrir, pero con frecuencia hay cambios en el moco cervical, esto lo vamos a ver después, flujo cervical que se parece a clara de huevo, cambios en la temperatura corporal, como acabamos de decir, puede haber un despeño endometrial leve, es decir, manchas leves, cólicos leves o dolor de un lado de la pelvis que nos está indicando qué ovario está ovulando, sensibilidad de los senos, hinchazón abdominal,
sentido del olfato y gusto y visión aumentada y aumento del deseo sexual. La naturaleza nos empuja a reproducirnos. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bien, ¿seguimos? Y dale. Y dale. Bien, una vez que se produce la ovulación, el protagonista es la LH, mientras que en la fase preovulatoria la protagonista fue la FSH, aquí la protagonista es en la fase lutéica es la LH. Y ocurre un fenómeno muy interesante. Luego de la ovulación, el folículo maduro colapsa y la membrana basal, que ustedes recuerdan, yo había descrito, separa a la granulosa y la teca, se desintegra, con lo cual queda una única masa de células luteinizantes, único cuerpo celular. Una vez que se forma un coágulo a partir de un pequeño sangrado, luego de la ruptura del folículo, este se convierte en cuerpo hemorrágico y básicamente después de que de que esta sangre se reabsorba, se transforma en literalmente un cuerpo amarillo. En latín, amarillo es luteus, con lo cual se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, como dijimos en su momento, va a dejar de ser estimulado por la progesterona y por la LH y va a degenerar en cuerpo albicans. Durante la fase lútea, las células de la granulosa del folículo dominante expresan también receptores de LH, con lo cual se convierten en células luteicas productoras de progesterona. Esta es la hormona que luego de la ovulación toma el mando y continúan también produciéndose estrógenos. El punto es que la LH es responsable de la formación y mantenimiento del cuerpo lúteo durante la segunda mitad del ciclo. Si la concentración de LH no alcanza el nivel suficiente cerca del día 14, la ovulación no se produce. Ustedes van a ver en el práctico, si es que no lo vieron ya, que muchos anticonceptivos apuntan a evitar el pico de LH, básicamente para tener un efecto anovulatorio y por lo tanto evitar la ovulación. Una vez producida la ovulación, el folículo roto se transformará en cuerpo lúteo, el que producirá más progesterona y estrógenos. La baja de hormona luteinizante determinará la muerte del cuerpo lúteo desde el día 25 aproximadamente en adelante. Entonces, en la fase folicular, la FSH generó al folículo de De Graaf. Hay una ovulación y en la fase luteica, donde el cuerpo lúteo es el protagonista, es la LH y la progesterona los que sostienen al cuerpo lúteo. Estimulados por la LH, el cuerpo lúteo segrega progesterona, estrógenos, relaxina e inhibina. Estas 4 hormonas son centrales. Los estrógenos, como ya vimos la clase pasada y el principio de esta clase, tienen sus funciones específicas. La relaxina es un antagonista específico de la oxitocina. Siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo. Y la relaxina uterina, ya también en su momento lo nombramos, es una hormona que relaja todo lo que contrae la oxitocina. Relaja el útero, relaja el cuello cervical, relaja los conductos galactóforos de la mama, en el hombre también relaja el conducto espermático. La inhibina, también producida por el ovario, básicamente, como dice su nombre, y lo vamos a ver bien en fisiología masculina, tiene el objetivo de inhibir a nivel central. Las células luteicas también se encargan de reabsorber el coágulo sanguíneo del cuerpo hemorrágico. En referencia al ciclo ovárico, esta fase también se denomina entonces fase luteínica. Bien, la progesterona tiene como función central generar hiperplasia en todo el sistema reproductivo femenino. De arriba para abajo, la progesterona va a generar la hiperplasia
e hipertrofia de las glándulas mamarias en los ciclos sexuales comunes. Es decir, en la etapa progestacional, en la etapa post-ovulación, las glándulas mamarias se hinchan, se convierten en hiperplásicas e hipertróficas, intentando preparar las mamas para el embarazo y posteriormente la posterior lactancia. Desde el punto de vista urinario, la progesterona también induce la hiperplasia de los epitelios ureterales y uretrales, con lo cual también defienden al sistema urinario de eventuales infecciones. Y en el útero, la progesterona genera un aumento del número celular, un aumento de vasos de neoformación, una hiperemia muy importante, generando un desarrollo tisular enorme del endometrio. ¿Para qué? Para que este endometrio sea capaz de recibir al óvulo fecundado. La progesterona genera del endometrio una selva tropical. Le lleva agua, nutrientes, florece y se transforma el endometrio en una superficie extremadamente rica en hiperplasia y número de células. La progesterona secretada principalmente por las células del cuerpo lúteo coopera con los estrógenos en la preparación y mantenimiento del endometrio para la implantación del óvulo fecundado, así como la preparación de las glándulas mamarias para la secreción de leche. Altos niveles de progesterona también inhiben la secreción de GNH, RH y LH. Y de esto vamos a hablar ahora. Mientras que en la etapa folicular, los estrógenos, sobre todo después del día 12, tenían un efecto de feedback positivo en el hipotálamo, produciendo GnRH, y en la hipófisis anterior, produciendo LH y FSH, los estrógenos, junto con la progesterona, en la etapa progestacional, van a tener un efecto inhibitorio del hipotálamo, de la hipófisis anterior, con lo cual van a reducir la producción de GNH, RH, y van a reducir la producción de LH y FSH. Esto genera un fenómeno autolimitante de la producción de progesterona, porque si yo inhibo la producción de GNH, RH, inhibo la producción de LH, FSH, los ovarios, el cuerpo lúteo, ya no va a ser mantenido por la hormona luteinizante, y entonces el cuerpo lúteo va a dejar de producir progesterona. Cuando se deja de producir progesterona, básicamente este endometrio absolutamente pletórico de riqueza celular empieza a ser un bosque tropical que entra en periodo de sequía. Entonces, en general, nosotros vamos a ver que tenemos 9 días de fertilidad y el resto, 19 días de infertilidad. La infertilidad en el periodo folicular se da fundamentalmente durante la menstruación que normalmente es de 1 a 5 días. Si la menstruación es menos de 5 días, a esto se lo llama oligomenorrea. Si la menstruación es más de 5 días, se la denomina polimenorrea. Básicamente en este punto no hay endometrio para recibir al óvulo fecundado. El periodo fértil se da entre el día 8 y el día 19. Después del día 19, cuando la progesterona empieza a caer, el endometrio deja de tener las cualidades propias para recibir al óvulo, con lo cual entramos nuevamente en periodo infértil. Pero mucho cuidado, muchachos, con los cálculos, porque el esperma en el lago seminal, en la vagina, puede vivir hasta 72 horas, con lo cual un coito entre el día 6 y 7 perfectamente puede entrar en el día fértil y alcanzar la vitalidad ovárica que con una ovulación anticipada genera un embarazo. Profe, Sí. ¿pasa algo si una mujer menstrua por menos de 4 días?
lo que puede ser perfectamente normal. Entre 3 y 5 es normal, ¿sí? Ah, está bien, gracias. La menstruación de un solo día es anormal, por ejemplo, ¿sí? Bien. Si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo permanece tan solo por 2 semanas, es decir, desde la ovulación hasta la menstruación. Luego su actividad secretoria disminuye y se degenera en cuerpo albicans. A medida que los niveles de progesterona y estrógenos e inhibina disminuyen, la liberación de GNH, RH y FSH vuelven a aumentar, porque ya no hay nadie que las inhiba. Y entonces el ciclo ovárico vuelve a empezar, generando el crecimiento folicular y todo vuelve a comenzar. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Vamos bien? Sí, ¿puede volver a la diapositiva anterior un minuto? Por ¿Esta? favor, gracias. Sí. Listo. Bien. Hablemos del ciclo endometrial. Todo esto que acabamos de decir fue ciclo ovárico. Hablemos del ciclo endometrial. En cuanto al ciclo endometrial, queda claro que tiene aproximadamente 23 días de desarrollo y 5 días de descamación. Y entonces aquí tenemos la historia de la menstruación. La menstruación se produce básicamente cuando los cambios hormonales que se generan durante la fecundación no se han producido. Como decíamos, si esto es la ovulación, pico de FSH, pico de LH, ovulación, pico de FSH, pico estrogénico, día 12-13, aproximadamente 14 horas después, pico de LH, aproximadamente entre 6 y 9 horas después del pico de LH, ovulación, los estrógenos han comenzado ya a partir del día 7 a generar la hiperplasia, la hipertrofia del endometrio. Cuando la progesterona entra en acción, esto se transforma en realmente un tejido riquísimo, muy celular, muy vascular, un terreno absolutamente fértil para que el ovocito fecundado logre implantarse. Pero como dijimos también, la LH y los estrógenos van a generar, la LH y la progesterona van a generar un feedback negativo a nivel central, con lo cual va a disminuir la LH y la FSH y la progesterona va a empezar a caer. Este feedback negativo es el que básicamente ocurre aproximadamente a partir del día 25. ¿Sí? A partir del día 25 la concentración plasmática de progesterona se reduce y entonces las mamas tumefactas empiezan a reducirse, la celularidad endometrial empieza a reducirse. Entonces, fase menstrual, fase proliferativa, ovulación, glándulas endometriales a full durante el periodo progestacional, vasos de neoformación con arterias en espiral, y todo esto empieza a declinar a partir del día 25. Cuando a partir del día 25 este bosque tropical se queda sin agua, porque la progesterona ya no lo sostiene, el endotelio muere y se desertifica, se descama completamente y queda un terreno absolutamente estéril donde nada puede vivir. Hay una serie de síntomas clínicos que preanuncian la menstruación y a esto se lo puede llamar en conjunto de signos que son la tensión premenstrual. El acné, la debilidad, la hinchazón de las mamas, aumento de la falta de apetito sexual, susceptibilidad de infecciones menores como resfriados o infecciones urinarias. Las infecciones urinarias se dan con frecuencia en el periodo premenstrual, cuando la progesterona
dejó de sostener la defensa del tracto urinario por la hipercelularidad. Y también la mujer siente retención de líquido, lo que provoca hinchazón de las rodillas, las manos y la cara. Todo esto es lo que conocemos como tensión premenstrual. Hay una enfermedad que es bastante frecuente, que se da en 1 de cada 10 mujeres, y es la existencia de endometrio fuera de la cavidad uterina. Es decir, la existencia de endometrio en el músculo uterino, es decir, en el miometrio, o inclusive, como vemos en esta foto, la existencia de endometrio en el peritoneo. En este sentido, ese endometrio responde exactamente igual que el endometrio uterino a la progesterona, con lo cual también en esos lugares genera hiperplasia, también en esos lugares genera sangrado, y esto básicamente induce o genera ciclos sexuales muy dolorosos en las mujeres que lo producen. Una de las formas de evitar que esto sangre básicamente es o evitar la ovulación, es decir, los anticonceptivos controlan la endometriosis, o el embarazo, que a través de la no descamación de estas células por la presencia de progesterona y, como vamos a ver después, gonadotrofina coriónica, sostienen estos tejidos sin descamar y no se producen las hemorragias tan dolorosas. Con frecuencia, esto es tejido endometriósico que está siendo, por ejemplo, fulgurado con una bisturí láser. Si esto no se puede hacer, es probable que esta mujer tenga que ser operada para la extirpación de estos focos endometriales ectópicos. Ectópico quiere decir fuera de lugar, eutópico quiere decir en su lugar, de estos focos endometriales ectópicos que tanto problema pueden generarle a una mujer. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. ¿Seguro? Nos tomamos 3 minutos y seguimos, ¿de acuerdo? Vale.
¿Cómo vamos? Bien. Bien. ¿Seguro? Sí, profe. Sí, Hola profe. María, ¿cómo estás? Hola, Sí, profe, bien, ¿usted? Aarón, ¿qué decías? Sí. Llegas a ver la función de la estrógeno y progesterona a nivel del endometrio que ocasiona. No entendí bien esa parte. Básicamente lo que vos tenés es que el estrógeno y la progesterona lo que van a generar es un aumento de la celularidad, aumento del desarrollo glandular, aumento de desarrollo neovascular y aumento de la celularidad. Esto, ¿lo ves acá, Aarón? Esto es lo que genera la progesterona en el endometrio. Cuando la progesterona se va, el endometrio pasa a ser un desierto, donde el óvulo no puede implantarse. De hecho, el pez ahí está muerto, ¿sí? Para darles idea de lo que pasa en el endometrio luego de la progesterona. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Bien. Vamos a hablar del tercer ciclo femenino, que es enormemente importante en la fisiología reproductiva, que es el ciclo cervical. El cervix, el cuello uterino, es una puerta de entrada a los espermatozoides, al cuerpo uterino para la eventual fecundación. Las células secretoras de la mucosa del cuello cervical producen moco. Estas son glicoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas que durante los años reproductivos de una mujer fértil puede ser entre 20 y 60 mililitros de moco cervical por día. Es a esto lo que se le llama flujo vaginal, que en realidad no es vaginal, sino es el cervix produciendo moco. ¿Para qué sirve este moco cervical? Este moco cervical en realidad es una autopista, es una rampa, es un puente que ayuda al ascenso de los espermatozoides desde el lago seminal hacia el útero. Entonces, las características de esta autopista son esenciales para que la fecundación pueda ser producida. Y en este sentido, esta autopista cambia cíclicamente durante todo el ciclo sexual, cambia de calidad. Esta es una foto de una colposcopía. Aquí tenemos vagina, fondo de saco vaginal, cuello uterino, ¿sí? Cervix, ¿sí? Y aquí está el moco cervical en su mejor momento del ciclo. Básicamente, cuando se produce el coito y la eyaculación deja un lago seminal en el fondo del saco uterino, es el semen que a través del moco cervical puede ascender al útero. Este ascenso no se puede producir si la fisiología cervical se interrumpe. De hecho, la única forma que tienen los espermatozoides de ascender al útero es a través de esta rampa, de este puente, que tiene que ser un puente navegable, tiene que ser un puente sólido para que estos bichitos que son los espermatozoides puedan ascender al útero. El moco cervical es más apto para los espermatozoides durante el tiempo de la ovulación y los 5 días posteriores, debido a que en este momento es menos viscoso, más alcalino, y entonces se transforma esto en una autopista perfecta para la progresión del semen. Uno de los más viejos métodos anticonceptivos es el diafragma. El diafragma lo que hace simplemente es interrumpir la fisiología cervical. Interrumpe este puente del moco cervical, evitando que el semen pueda ascender al útero. Obviamente esto, ayudado por espermicidas, genera una relativamente eficiente método anticonceptivo.
muchos de las cremas espermicidas también lo que hacen es espesar el moco cervical e impiden la penetración del esperma en el útero. Esta es una colposcopía. Colpos en griego es vagina. La colposcopía es el examen vaginal. En el examen vaginal, básicamente se puede ver el cuello uterino a través de un espéculo, y aquí se pueden hacer varios estudios muy interesantes. Primero, el estudio de la calidad y cantidad del moco cervical. Segundo, el estudio de la celularidad del cuello cervical. Esta celularidad del cuello cervical nos está dando el grado de inflamación e irritación y la chance de que esa mujer tenga o no tenga uno de los cánceres más graves en una mujer, que es el cáncer del cuello uterino. Sí, así es, Aaron. Básicamente, ¿ustedes saben qué infecciones pueden predisponer a la presencia de cáncer de cuello uterino? BPH. Sí. ¿Cómo? El virus del papiloma El humano. virus del papiloma humano, básicamente que con muchísima frecuencia en las mujeres se desarrolla de manera completamente asintomática y puede perfectamente generar o se relaciona con alta incidencia de cáncer de cuello uterino, así como el herpes virus genital. ¿Sí? Uno de los motivos por los cuales es importante utilizar condón para las relaciones sexuales. El cuello, el ciclo cervical, este moco de cuello uterino, no es igual durante todo el ciclo. Básicamente, en los primeros 8 días, el moco prácticamente es escasísimo, muy celular, es decir, muy lleno de células. Si nosotros le hacemos correr un grupo de espermatozoides en él, estos espermatozoides se traban, no pueden nadar. Entre el día 8 y el día 22, el moco se transforma en abundante, es un moco claro, elástico, un moco estrogénico, que básicamente hace que los espermatozoides puedan navegar en su espesor sin dificultad, es como una autopista sin baches, sin piquetes, y del día 22 en adelante, esto es todo efecto progestacional y estrogénico. Por caída de la progesterona y de los estrógenos, el moco vuelve a perder filancia y entonces esto es algo que dificulta nuevamente el tránsito del espermatozoide. El análisis del moco cervical lo puede hacer una mujer misma y básicamente vemos que no es fértil cuando seco, denso y pegajoso, cremoso o pegajoso, y básicamente es muy fértil cuando es acuoso, flexible y se parece literalmente a la clara de huevo. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Sí. Ok. Sí. La anticoncepción, y esto lo van a ver bien en el práctico, básicamente se dedica a interrumpir los procesos de la fisiología reproductiva. Y en este sentido, hay varios tipos de métodos anticonceptivos con una eficacia completamente diferente. Si nosotros tomamos 100 coitos hechos el día de la ovulación y el método anticonceptivo elegido es el espermicida, de esos 100 coitos el día de la ovulación vamos a obtener 28 embarazos. Si nosotros tomamos fenómenos de barrera, el condón masculino, el capuchón cervical, la esponja, el diafragma o el condón femenino, y hay un coito el día de la ovulación, vamos a obtener entre 14 y 24 embarazos por cada 100 mujeres ese día. Si en cambio empleamos métodos hormonales como la inyección hormonal, las píldoras, los parches hormonales o el anillo vaginal, en este caso, si hay un coito, si hay 100 coitos el día de la ovulación, vamos a obtener entre 6 y 9 embarazos. En cambio, si nosotros hacemos un implante de dispositivos liberadores de hormonas subdérmicos, colocamos un dispositivo intrauterino o hacemos esterilización, en estos casos
nosotros vamos a tener menos de un embarazo con un coito producido el día de la ovulación por cada 100 mujeres. ¿Queda clara esta situación? Sí. Sí. ¿Preguntas? Profe, yo no había escuchado del DIU hormonal. No, DIU Eso, hormonal no, es un implante hormonal. Ah, ok, yo veo. El DIU es un dispositivo intrauterino. ¿Sabés lo que es? Ok, sí, 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 pero no sabía que era con Bien. hormonas, pensé que era No, no. solamente... El dispositivo intrauterino uterino es un cuerpo plástico con un coil de alambre en su extremo y dos brazos. Con dos hilitos se lo coloca en el cuello cervical. Estos dos brazos quedan expuestos en el útero y los hilitos sirven para retirarlo. Ok, Algunos dicen que el DIU es claramente evita la fecundación, es decir, es anticonceptivo. Otros dicen que el DIU es claramente abortivo porque lo que hace es evitar el implante del huevo una vez fecundado. Lo importante es que el DIU debe ser recambiado cada 2 años porque si no este dispositivo puede migrar, perforar el útero y encontrarse en el peritoneo. ¿De acuerdo? sí, gracias. Bien. Ujú, sí. ¿Preguntas hasta acá? No. Nos tomamos 3 minutos y seguimos. Bien, ¿cómo vamos?
Bien. Pablo, ¿todo en orden? Todo en orden. Eso. Lucas, Todo bien, profe. Perfecto. Ingrid, Sí, profe. bien. Avancemos. Aquí tenemos en esta imagen la ovulación y la liberación del óvulo al espacio peritoneal, con el riesgo de caer en el fondo del saco de Douglas y la absorción del óvulo por parte de las fimbrias del cuello uterino. Claramente, en algún momento, ese óvulo llega al tercio interior de la trompa y el esperma, que aquí vemos está siendo expulsado por la uretra al fondo del saco vaginal, asciende por el cuello uterino, básicamente navegando o generando la navegación de los espermatozoides hacia el tercio interno de la trompa, generando eventualmente la fecundación. La enorme mayoría de los espermatozoides nunca alcanzan al óvulo y mueren en el camino. Cuando esto se produce, un universo endocrino completamente diferente empieza o entra en acción. Y son los cambios endocrinos post-fecundación. Después de que la fecundación se da, básicamente tenemos la llegada del espermatozoide al óvulo, la penetración de la corona radiata con una enzima que se llama hialuronidasa en la cabeza del espermatozoide, la generación de un pronúcleo, la fusión del material genético en dos blastómeros, 4 por mitosis, hasta que finalmente se produce la mórula. Esto lo vieron ustedes bien en embriología, y de ahí en más el desarrollo completo del feto. La realidad es que para que todo esto ocurra, o cuando todo esto ocurre, hay algunos cambios y hay algunas hormonas que entran en la escena. Y la hormona que entra en la escena es una LH, una hormona luteinizante, no producida por la hipófisis, sino producida por el corion. El corion es una diferenciación del huevo fecundado que finalmente va a dar origen a la placenta. Entonces, hay en esta etapa una hormona que se llama gonadotrofina coriónica. Si el ovocito secundario es fecundado y comienza a dividirse, el cuerpo lúteo persiste por más de 2 semanas de duración, pero básicamente este muere cuando la LH baja. Pero si hay fecundación, el cuerpo lúteo es rescatado de la degeneración por la gonadotrofina coriónica humana, HCG. Como la LH, la gonadotrofina coriónica humana, estimula la actividad secretora del cuerpo lúteo, la presencia de gonadotrofina coriónica en la sangre u orina materna es un indicador de embarazo, y esta es la hormona que se determina en las pruebas de embarazo. Ustedes saben cómo y gracias a qué se producen estas pruebas de embarazo. Estas pruebas de embarazo se producen gracias a que estas barras de test tienen anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Anticuerpos diseñados con una lógica llave-cerradura que solamente van a precipitar en presencia de gonadotrofina coriónica. Cuando precipitan, generan las 2 rayitas famosas que muchas veces generan alegría y otras veces generan desesperación. Estos anticuerpos monoclonales fueron descritos por un médico argentino que se llamó César Milstein. César Milstein recibió el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento.
La gonadotrofina coriónica humana genera el rescate del cuerpo lúteo, y esta es la función más importante, asegurando que el cuerpo lúteo siga produciendo progesterona. Siendo el cuerpo lúteo el que produce progesterona, el endometrio que está anidando al huevo en desarrollo se mantiene verde, boscoso, frondoso, para garantizar el desarrollo del feto. En el feto, la estimulación de los testículos fetales para la producción de testosterona genera la gonadotrofina coriónica, gracias a este mecanismo, el desarrollo del pene y los ovarios y los testículos, que inicialmente en el niño van a estar dentro de la cavidad. Entonces tenemos que durante la semana 4 a semana 20 del embarazo vamos a tener un pico de gonadotrofina coriónica puntualmente alrededor de la semana 10, que después va a decaer. Pero cuando la placenta ya es lo suficientemente autónoma, esta va a garantizar la producción de estrógenos y progesterona hasta el final del embarazo. ¿Se ve esto? Sí, Sí. Bien. Estos cambios hormonales de los picos estrogénicos, progestacionales, de progesterona y de gonadotrofina coriónica en la mujer generan cambios circulatorios enormemente importantes. Un aumento del 20% del volumen minuto cardíaco a partir del primer trimestre. Una caída de las resistencias vasculares sistémicas del 30% y un aumento de la distensibilidad vascular del 30%. Esto hace que la mujer embarazada normalmente esté coloradita y bien vasodilatada. Hay también un aumento del flujo plasmático renal del 45%, y esto hace también que, más allá de que el útero grávido comprima la vejiga y esto lleve a la mujer a orinar más frecuentemente, hay también un aumento de la tasa filtrado glomerular por efecto de estas hormonas. Como dijimos, la gonadotrofina coriónica humana es una especie de LH. Esto fue muy aprovechado en los tratamientos de fertilidad, porque se utiliza ampliamente como medicación parenteral para el tratamiento de la fertilidad en lugar de la hormona luteinizante. La presencia de uno o más folículos ováricos maduros, nosotros podemos perfectamente dar gonadotrofina coriónica endovenosa en una mujer y entonces tener certeza que después de esa dosis endovenosa, entre 36 y 48 horas, va a haber ovulación. Esto permite aislar los óvulos para su fecundación in vitro o generar la inseminación de la mujer justo en ese momento para garantizar el embarazo de la misma. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿El anticoncepcional con progesterona simula la condición de embarazo? ¿Existe? La progesterona, como viste vos, inhibe centralmente a la LH y la FSH, ¿verdad? Esto lo vimos hace un ratito. Por lo tanto, Sí. la inhibición de progestágenos de LH y FSH va a impedir el pico de hormona luteinizante. Impidiendo el pico de la hormona luteinizante vas a impedir la ovulación. Con lo cual, este tipo de fármacos dado en los primeros 14 días del ciclo resultan anovulatorios, evitan la ovulación. ¿Sí? Dale. Bien. Gracias. La menopausia. Claramente, aproximadamente después de los 40 años, la mujer sufre una disminución en la producción de estrógenos y una disminución de la producción de progesterona. La disminución de la producción de estrógenos frena la síntesis de neurotransmisores y la de progesterona disminuye la acción GABAérgica, con lo cual la mujer sufre cambios en su carácter con cierta tendencia a la depresión y síntomas de ansiedad. Más allá de esto, la falta de estrógeno genera
pérdida en la elasticidad de la piel, genera atrofia del útero y las mamas, sequedad del cuello uterino, con lo cual hay sequedad vaginal, y básicamente al no removerse colesterol del plasma para la síntesis de estrógenos, el colesterol se acumula y entonces tenemos un perfil aterogénico, un perfil en el cual la protección cardiovascular de la cual la mujer disfrutó hasta los 40 años, deja de estar, aumentándose fuertemente la incidencia de enfermedad arteriosclerótica. Los síntomas de la menopausia son variados, tenemos fatiga, insomnio, depresión, aumento del riesgo cardiovascular, sequedad vaginal y dificultades sexuales con frecuentemente coito doloroso por atrofia y sequedad del aparato reproductivo. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No. Avancemos. Y adentrémonos un poco en algunos conceptos básicos de fisiología sexual masculina. Bien, a ver. María Lupita, ¿estás? Sí. ¿Este es un lindo muchacho? No. 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 Bueno, esto es lo que hace la testosterona, ¿sí? Básicamente, la liberación de GNH, RH, va a inducir a nivel hipofisario, adenohipofisario en el hombre, ya no de manera cíclica, sino de manera constante, la producción de hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante en la mujer induce la proliferación celular. Y en el varón también induce la espermogénesis, con dos efectos centrales. Induce la maduración del espermatozoide, como vamos a ver más adelante, pero también induce la síntesis de ABP, Androgen Binding Protein, proteína ligadora de andrógenos por parte de las células de Sertoli. A su vez, la adenohipófisis, por acción de la GNH-RH, produce LH, que, al igual que en el ovario, genera la producción de hormonas. Y entonces la LH en las células del Leydig genera la síntesis de testosterona. Testosterona que va a tener dónde actuar en el testículo porque hay ABP, generada por las células de Sertoli, por estimulación de la FSH. A su vez, la testosterona va a generar un efecto de feedback negativo a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico. Y el testículo, cuando es estimulado por la FSH, va a producir inhibina, que también genera un fenómeno de inhibición negativa a nivel de la adenohipófisis. La testosterona, cuando se hidroxila, se transforma en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona básicamente garantiza el desarrollo de los órganos sexuales antes del nacimiento, garantiza la pubertad, el agrandamiento del pene, de los testículos, la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el varón y el anabolismo proteico con aumento de la masa muscular. La testosterona a nivel central en el feto genera la diferenciación sexual. En el adulto, básicamente, la testosterona a nivel central inhibe la secreción de FSH y LH. Y a nivel central, en el adulto, la testosterona es importante en la producción de la libido y de la agresividad. A nivel periférico, en el feto, la testosterona le da forma y madurez a los órganos sexuales secundarios. En el niño desencadena la pubertad, generando el ensanchamiento de la glotis y la voz grave, el vello axilar, el crecimiento muscular, el vello pluviano, el crecimiento del pene en los testículos, el comienzo de la espermogénesis y el cierre del cartílago del crecimiento. Con lo cual, a medida que aumenta la progesterona en un niño, en un puber, básicamente empieza a detenerse el crecimiento. En el adulto, la testosterona genera la pérdida de caída del cabello, claramente un efecto anabólico proteico en la masa muscular, se encarga del mantenimiento de la espermogénesis y del mantenimiento de los caracteres sexuales
secundarios. La FSH y la testosterona actúan en forma sinérgica sobre las células de Sertoli, estimulando la secreción de proteína ligadora de andrógenos, ABP, Androgen Binding Protein, hacia la luz del túbulo seminífero y hacia los líquidos intersticial alrededor de las células espermatogénicas. La ABP se une a la testosterona manteniendo su concentración elevada. La testosterona estimula los pasos finales espermogénesis dentro de los túbulos seminíferos. Una vez que se alcanza el grado de espermogénesis requerida, es decir, que la cantidad de espermatozoides es suficiente, las células de Sertoli liberan inhibina, que como vimos anteriormente, inhiben la síntesis de FSH a nivel hipofisario. Entonces, foto, pregunta de examen. Hipotálamo, GNH-RH, LH, células de Leydig testiculares, testosterona. Testosterona, inhibición de la GNH-RH. GNH-RH, hipófisis, FSH. Células de Sertoli, inhibina, inhibición de la FSH. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Los niveles de testosterona no son los mismos durante toda la vida del ser humano. De hecho, la testosterona tiene un pico alrededor de los 20 años, una meseta y un decaimiento importante a partir de los 60 años. Esto hace que a partir de los 60 años un hombre tenga, con una testosterona baja, una pérdida de masa muscular, una pérdida de poder espermatogénico, una dificultad eréctil progresiva. Mientras que en la mujer el pico de estrógeno se da justo antes de los 40 y a los 40 empieza a decaer fuertemente, en el varón en cambio, y esto se llama menopausia, en el varón en cambio hay un pico a los 20, una discreta meseta hasta los 60, y a los 60 sí empieza a degenerarse su producción, con un periodo que algunos llaman andropausia. Pero queda claro que el varón es fértil toda su vida. ¿Sí? Que tenga impotencia eréctil es otra historia, pero es fértil toda su vida. Bien, hablemos un poco de espermogénesis y de fisiología espermática. Básicamente, uno de los datos más importantes desde el punto de vista fisiológico es que los testículos están fuera de la cavidad abdominal. Y los testículos están fuera de la cavidad abdominal porque necesitan forzosamente trabajar a una temperatura metabólica 2 grados por debajo de la temperatura abdominal. Muchos individuos, varones, que están expuestos a alta temperatura, por ejemplo, los trabajadores de los hornos siderúrgicos o los panaderos que están expuestos a hornos de altas temperaturas, sufren esterilidad porque básicamente tienen los testículos en una temperatura que es muy superior a la temperatura fisiológica. Entonces, espermogénesis, LH, la LH toma colesterol, genera testosterona en las células de Leydig, la testosterona pega sobre la ABP producidas por las células de Sertoli, y entonces, gracias a la FSH, se produce el desarrollo del espermatozoide. Como decíamos, es importante que los testículos trabajen a menos de 36 grados centígrados. Durante la niñez, aproximadamente entre los 5 y 8 años, los testículos caen del conducto espermático a la bolsa escrotal, y si no caen, esto se llama criptorquidia. Criptos en griego es encerrado. Es decir, el testículo queda encerrado, criptorquidia, y es una causal de esterilidad en los hombres. Bien. Los espermatozoides no siempre fueron tales. Básicamente en la pared del túbulo pasan de espermatogonias a espermatocitos primarios, de espermatocitos primarios a espermatocitos secundarios. Luego se transforman en unos enanos cabezones, cabeza grande y poco flagelo, espermátides, hasta que se transforman en espermatozoides con flagelo
completo de tubulina y son liberados a la luz del túbulo seminal. Aquí tenemos las células de Sertoli, las células de Leydig, ¿sí? El túbulo seminífero, las espermátides y los espermatozoides ya completos y maduros. Bien. En cuanto a la fisiología de seminal, es importante comprender algunos puntos que, si no se respetan de la fisiología general de seminal, pueden generar esterilidad. Estos puntos son el hecho de que el semen, una vez eyaculado, coagula. ¿Qué significa? ¿Para qué coagula? Definitivamente es mucho más fácil levantar con las manos un puñado de arena sólida que un puñado que levantar agua, ¿no es cierto? El semen líquido asciende mucho más difícilmente al útero que el semen gélido, que el semen en forma de gel. El semen es espeso, se espesa gracias a la acción del fosfato de espermina y la seminogelina, que transforman, que literalmente coagulan el esperma. Esta coagulación se produce aproximadamente a los 4 o 5 minutos de la eyaculación. Pero básicamente lo que debe ocurrir a los 60 minutos de la eyaculación es la licuefacción de ese esperma. Es decir, el esperma es eyaculado líquido, coagula, se transforma en gel y posteriormente a los 60 minutos vuelve a transformarse en líquido. ¿Para qué vuelve a transformarse en líquido? Para que una vez que está en la cavidad uterina pueda ascender libremente por el endometrio hasta llegar a las trompas y poder fecundar al óvulo. Lo que están viendo en pantalla es un espermograma. El espermograma es la síntesis de la fisiología espermática. Como decíamos, el espermograma se hace con 3 días al menos de abstinencia sexual, evalúa y mide la licuefacción del esperma, que a los 60 minutos tiene que estar completamente líquido. El aspecto es gris opalescente. Si es marrón puede contener sangre y esto puede estar hablando de un cáncer de próstata. Esto es un fenómeno grave. Si es amarillo puede ser secundario a un trastorno hepático con ictericia o al consumo de fármacos. El pH espermático, para que el espermatozoide viva bien, alimentándose de fructosa, es de entre 6.4 y 8. El volumen eyaculado es entre 1.5 y 5 mililitros. Si es menos de 1.5 mililitros, estamos hablando de hipospermia. Si es más de 6 mililitros, estamos hablando de hiperespermia. En cuanto a la concentración, hay entre 20 y 40 millones de espermatozoides por milímetro cúbico. Dice por mililitro, es un error, es por milímetro cúbico. De tal forma que hablamos de oligosospermia cuando tenemos entre 10 y 20 millones y azospermia cuando no hay espermatozoides en el líquido seminal. Evaluar también la movilidad y la motilidad con 4 grados de motilidad. Cuando el grado de motilidad está disminuido, no importa los grados, estamos hablando de astenosospermia. Astenos en griego es cansancio. De hecho, la astenia es un signo clínico. Cuando el individuo dice, está cansado, estoy cansado, uno escribe en la historia clínica asténico. La astenosospermia es literalmente espermatozoides cansados que no logran progresar con la velocidad requerida. Obviamente hay espermatozoides que sufren algunas medicaciones y entonces deformaciones en su formación, y esto se llama teratosospermia. Y el 75% de los espermatozoides tienen que estar vitales. Si menos del 75% de los espermatozoides están vitales, es decir, más del 25% están muertos, estamos hablando de necrosospermia. ¿Queda claro?
Sí. Sí, Bien. En cuanto a las causas de esterilidad masculina, una de las causas más importantes de esterilidad masculina es el no drenaje adecuado de sangre por parte de las bolsas escrotales. Esto se produce porque las venas escrotales se dilatan por presencia de varices, y a este fenómeno se llama varicocele. El varicocele es causal de uno de cada cuatro casos de esterilidad masculina, y básicamente es reversible. El individuo, cuando es operado de estas venas espermáticas, recupera su capacidad procreativa. Después hay un 10% de casos más que son por alteración del espermograma, y hay un cuarto de situaciones en las cuales es todo normal y no sabemos por qué el individuo es estéril. Y a esto lo llamamos idiopática. Idiota en griego es extranjero, desconocido. El desconocido es un idiota en griego. Idiopática quiere decir que es de patos, etiología o origen desconocido. Idiopática. ¿De acuerdo? No es porque sea un imbécil que queda estéril. ¿Queda claro esto? ¿Sí? sí. Bien. Sí. Bien, uno de los elementos importantes a tener presente es que la testosterona genera, como habíamos dicho en su momento, una gran libido o aumento importante de la libido, y genera también agresividad. En este sentido, hay un estudio británico que evaluó el porqué de la agresividad de los hooligans. Los hooligans eran los barra bravas indomables del fútbol británico, que al salir de los partidos de fútbol destruían todo el entorno en el cual se había jugado el partido de fútbol. Y se demostró que al dosaje de testosterona antes y después del partido de fútbol, especialmente cuando el equipo ganaba, generaba picos de testosterona con gran agresividad en los mismos. Asimismo, también se vio que en los violadores seriales, más allá de las cualidades morales de esta gente, indiscutibles, hay un exceso de actividad de testosterona. Con lo cual, en muchos países se propugna la castración química de estos individuos, es decir, la administración de sustancias que inhiban definitivamente la producción de testosterona en ellos para evitar su agresividad sexual. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. Bueno. Hablemos de fisiología de la eyaculación. Para lo cual debemos, para hablar dos palabras de fisiología de la erección y de la eyaculación, y con esto terminamos, básicamente debemos recordar que la uretra está rodeada de un cuerpo esponjoso, que arriba de la uretra están los cuerpos cavernosos, que son tejidos capaces de ser rellenados de sangre, y que arriba están el paquete vasculonervioso dorsal del pene, con una arteria, una vena y un nervio. La realidad es que los cuerpos cavernosos tienen una red importante venosa que es capaz de reducir el drenaje sanguíneo en los cuerpos cavernosos gracias a la acción del óxido nítrico, como vamos a ver después, y generar la tumefacción del cuerpo cavernoso y por lo tanto la erección. En este sentido, entonces, el acto sexual masculino tiene dos pilares: la estimulación y las etapas del acto sexual, que son la erección, la lubricación, la emisión y la eyaculación. La erección es un fenómeno fundamentalmente parasimpático. En la erección nosotros tenemos, por un lado, producción de péptido intestinal vasoactivo, así se llama, lo vamos a ver bien en fisiología digestiva, y por otro lado, de un viejísimo conocido de ustedes, el óxido nítrico. El óxido nítrico induce, gracias a la activación de la guanilato ciclasa, GMP cíclico, que relaja las arterias del pene vasodilatándolo, acumulando sangre
en los cuerpos cavernosos y generando la erección. Erección, entonces, fenómeno fundamentalmente parasimpático. Al igual que la generación por parte de la próstata de una enorme cantidad de moco, de líquido seminal que lubrica el pene durante el coito y que también sirve de vector para los espermatozoides que van a ser eyaculados. La tercera etapa es la emisión. La emisión, aquí tenemos los periodos de vasoconstricción y los de erección. En cuanto a la emisión, básicamente la fisiología es fundamentalmente simpática. Al igual que cuando vimos micción, cuando vimos la fisiología urinaria, el trígono era era contraído, el músculo del trígono era contraído por el simpático y esto evitaba la orina, la diuresis, ¿sí? Los músculos simpáticos en el aparato reproductor masculino generan la contracción del músculo deferente, la contracción de la vesícula seminal y finalmente la emisión, es decir, el transporte del líquido seminal hacia la uretra interna. Posteriormente se da la eyaculación, que también es un fenómeno simpático, en el cual se llena la uretra, se desencadenan señales sensitivas y básicamente nuevamente por efecto simpático el pene es eyectado gracias a la compresión de los tejidos eréctiles y la contracción de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos de manera violenta hacia el exterior. Bien, para terminar, todo este fenómeno también es integrado, y esto lo habíamos visto cuando vimos oxitocina, por la oxitocina, que ya en 1987 se demostró claramente la importancia de la oxitocina en los fenómenos espásticos de contracción de los conductos seminíferos, de los conductos espermáticos para generar la eyaculación.